En este vídeo, último de la serie dedicada al sistema psíquico, voy a continuar explicando brevemente conceptos y mecanismos que permitirán comprender mejor su funcionamiento. Voy a hablar de las distorsiones cognitivas, la recursividad, la disonancia cognitiva, los errores, la emoción y el sentimiento, los procesos psicológicos superiores y el lenguaje y las figuras retóricas. Vamos a empezar con las distorsiones cognitivas. Estas son procesamientos desadaptados, erróneos e insanos que nuestro cerebro comete de manera sistemática al procesar la información que proviene de todo aquello que nos rodea: el mundo, el futuro, nosotros mismos, nuestra relación con los demás, etc. Este procesamiento desadaptado hace que distorsionemos la realidad, lo que puede influir negativamente en nuestras vidas. No hay que confundirlos con los sesgos cognitivos, ya que estos no son ni errores ni distorsiones, sino el producto de un funcionamiento del cerebro dirigido a ahorrar energía y son útiles en nuestras vidas diarias, ayudándonos a consumir menos energía y tomar decisiones más rápidamente. Aunque a veces nos conduzcan a un error en la decisión, pero no tienen un efecto negativo directo. Los sesgos cognitivos son atajos mentales. Nos ayudan a tomar decisiones evitando que nos quedemos atascados. Ayudan a reformular los problemas de forma automática, simplificando la situación. La distorsión cognitiva, en cambio, es un defecto del procesamiento que se ejecuta de manera inconsciente y automática al procesar la información del entorno. No son atajos mentales y no tienen una utilidad para reducir el gasto de energía del sistema psíquico. Simplemente son procesamientos defectuosos que ocultan, ignoran o disimulan la realidad e inducen a interpretaciones erróneas con posibles consecuencias negativas para nuestras vidas. Estas distorsiones cognitivas pueden determinar lo que sentimos y cómo reaccionamos. Pueden generar comportamientos autofrustrantes, victimismo, necesidad de aprobación, etc. Provocan una visión simplista sobre una situación. Así pues, a través de estos errores distorsionamos la realidad. Algunas distorsiones cognitivas son la abstracción selectiva o filtraje, que consiste en centrar nuestra atención en detalles concretos, normalmente en aspectos negativos o inadecuados, y se tiende a ignorar el resto de información. Sobregeneralización. Es la tendencia a creer que si algo ha ocurrido una vez, ocurrirá siempre. Personalización. Ocurre cuando las personas sienten que son responsables al 100% de acontecimientos en los que apenas han participado o que incluso no han llegado a participar. Debería o tengo que. Son exigencias rígidas acerca de cómo debería ser uno o los demás. Este tipo de pensamientos tienden hacia la excesiva autocrítica cuando están centrados en uno mismo. Cuando están dirigidos hacia los demás, suelen favorecer la rabia y la agresividad. Pensamiento dicotómico. Se ven las cosas como blancas o negras, falsas o verdaderas. No existen medias tintas. Razonamiento emocional. Pensar que algo es verdad por el mero hecho que yo lo siento así. Maximización y minimización. Consiste en magnificar los errores propios y los éxitos de los demás o minimizar los éxitos propios y los errores de los otros. Inferencia arbitraria. Consiste en dar por hecho determinadas suposiciones, aunque no exista evidencia real para ello. Las dos principales serían adivinación del pensamiento y adivinación del futuro. Catastrofismo. Se da cuando se evalúa una situación con el peor resultado posible, tanto de lo vivido como de lo futuro. Comparación. Es cuando se produce una tendencia a compararse con los demás de manera que se llega a la conclusión de que se es mucho peor que todo el mundo. Adivinación, que es pronosticar un resultado negativo,
una emoción o un acontecimiento futuro y creerse esas predicciones como verdaderas. Etiquetado. Se da cuando una persona se etiqueta a uno mismo o a otros de forma peyorativa. Leer la mente. Cuando una persona cree que otra está pensando negativamente de ella, sin evidencia de ello. Estas son solo algunas de las distorsiones cognitivas que se han catalogado. Hay muchas más que enumero y explico en otros vídeos de mi canal. Un concepto interesante y no demasiado estudiado es que el cerebro en ocasiones procesa la información de forma circular o en bucles, de manera similar a lo que en informática se denomina recursividad. La recursividad es una característica de los lenguajes de programación que permite que un subprograma se invoque a sí mismo, al igual que hacen algunos pensamientos, que se llaman a sí mismos de forma continua metiéndose en un bucle. En informática, la recursividad es cuando la función se llama a sí misma y deja de llamarse cuando se cumple la llamada condición de parada. De la misma manera, en el sistema psíquico, debido a ciertas condiciones, algunos pensamientos se procesan de forma que se llaman a sí mismos una y otra vez, y si no se produce o no funciona una condición de parada, es decir, no obedecen a la voluntad para detenerse, se convierten en pensamientos recurrentes u obsesivos, produciendo un bucle insano del que es muy difícil salir. En ocasiones, el cerebro utiliza la recursividad de forma sana y ejecuta programas psicológicos en los que la función se llama a sí misma para solucionar problemas de forma efectiva y aplicando una condición de parada que detiene el proceso. Por ejemplo, cuando hay que ejecutar protocolos de comprobación para vigilancia en trabajos de seguridad. Pero en otras ocasiones, la recursividad psicológica, cuando funciona de forma insana, se plasma en bucles de los cuales es muy difícil salir, siendo esta la base de pensamientos o patologías obsesivas, que al igual que en los algoritmos recursivos, el pensamiento se convierte de forma continua en una llamada de una función desde la misma función sin condición de parada, como por ejemplo la repetición de ciertas tareas sin fin o rituales compulsivos, teniendo que recurrir a terapia e incluso a medicación para poder cortarlos. Voy a hablar ahora de la disonancia cognitiva, que es un mecanismo fundamental para el mantenimiento de la coherencia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger propuso la teoría de la disonancia cognitiva que explica cómo las personas intentan mantener su coherencia interna. Sugirió que las personas tienen una fuerte necesidad de mantener una coherencia entre sus creencias, ideas, actitudes y conducta. Cuando algo nos produce una incoherencia, sea una situación o una idea, aparece un conflicto interior que el sistema psíquico se esfuerza por evitar, generando nuevos pensamientos, ideas, actitudes o conductas que permiten la reducción de la tensión psicológica, ya que mantener la incoherencia produce un profundo malestar. Nuestro cerebro necesita sentirse coherente. Por eso, en situaciones en las que los hechos chocan de frente contra nuestras creencias o nuestro sistema de valores, hacemos modificaciones cognitivas para reducir el malestar psicológico que nos produce esta incoherencia. Se trata de un proceso automático del que si no prestamos atención podemos no tener conciencia. Nos ocurre a todos en nuestro día a día, desde cuando compramos algo que en realidad no necesitamos a cuando toleramos ciertas conductas de los demás que jamás hubiésemos pensado que podríamos permitir. Cuando ocurre algo que está fuera de nuestro sistema de creencias, pueden ocurrir dos cosas. O bien que cambiemos las creencias o los valores, o que neguemos o justifiquemos el hecho. Voy a explicar este fenómeno con unos ejemplos. Imaginemos que una persona educada en la tolerancia y el respeto se ve involucrada en una guerra. Esta persona justificará su participación en el conflicto asumiendo valores que antes de la guerra ni siquiera se hubiera planteado, como por ejemplo que hay que defender a la patria o defender una determinada idea política. Otro ejemplo.
Un chico piensa que es guapo e irresistible, pero al intentar hablar con la chica que le gusta, ésta le manifiesta que no le interesa. Ante esta situación, pueden ocurrir dos cosas para reducir la disonancia que este hecho le puede producir. O que el chico cambie su percepción de sí mismo y piense que no es tan guapo, o que neutralice la opinión de la chica argumentando que no entiende de chicos o que tiene mal gusto. Un ejemplo clásico, cuando se habla de la disonancia cognitiva, es el de los fumadores. Todos sabemos que fumar es malo para la salud. Puede provocar problemas respiratorios, fatiga crónica e incluso la muerte. Pero entonces, ¿por qué la gente, sabiendo todos estos efectos nocivos que causa el tabaco, todavía fuma? Saber que fumar es tan perjudicial para la salud, pero continuar fumando, produce un estado de disonancia entre dos pensamientos. Debo estar sano y fumar perjudica mi salud. Pero en vez de dejar el tabaco o sentirse mal porque fuman, los fumadores buscan autojustificaciones, como ¿de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida?, que les hace sentirse un poco más tranquilos. Si somos fumadores, no prestamos tanta atención a las pruebas sobre la relación tabaco-falta de salud, ya que las personas no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con sus más profundas creencias y deseos, a pesar de que en el mismo paquete de tabaco haya una advertencia sobre lo perjudicial que es fumar para la salud. En psicología clínica y en psicoterapia, un concepto fundamental es el de error. Los errores son unos mecanismos inherentes al sistema psíquico que producen un mal funcionamiento del sistema y como consecuencia provocan malestar, ansiedad, rigidez, etc. La eliminación de los errores es esencial para la autogestión, para el desarrollo personal y para la superación de multitud de patologías. Sus características principales son las siguientes. Son parte del sistema. Provocan un mal funcionamiento generando alteración en el sistema nervioso, en la percepción, en el procesamiento y en las conductas y respuestas emocionales. Y no provocan una incoherencia ni desestabilización del sistema psíquico. Incluso a veces ayudan a mantenerla. Por eso el sistema no los rechaza y los integra como programas dentro de la propia estructura. Es un concepto que, en mi opinión, requiere mucha más atención por parte de los especialistas y del público en general, ya que de su erradicación o neutralización depende en gran medida nuestra salud psicológica y nuestra calidad de vida. Existen varias categorías de errores, como los errores de pensamiento, de procesamiento, de enfoque, de gestión, de actitud, de conducta, de comunicación y culturales o creencias. Cada uno de ellos subdividido en múltiples errores específicos dentro de cada categoría. Por ejemplo, las distorsiones cognitivas de las que he hablado al principio de este vídeo sería un tipo de error que se englobaría dentro de la categoría de errores de procesamiento, que también engloba la importancia, la recursividad, los mecanismos de defensa, la rigidez, los puntos ciegos, la trampa del hipopótamo rosa, la disonancia cognoscitiva, los errores de lógica y la atribución. De esta forma, y como ya he dicho antes, todas las categorías de errores están compuestos por un número determinado de errores específicos. Para corregir cada uno de estos errores en el sistema psíquico, primero hay que localizarlos, lo que ya es una tarea complicada en sí misma, y después hay que utilizar conceptos y herramientas que los neutralicen y generen nuevas formas de procesar más sanas. A estos mecanismos de neutralización de errores les denomino antídotos, que es para mí un concepto esencial en cualquier proceso de terapia cognitiva. Explico detalladamente cada uno de los errores y los antídotos en otros vídeos de mi canal. Ahora voy a comentar dos conceptos fundamentales en nuestro sistema psíquico, la emoción y el sentimiento.
¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar ante un estímulo externo o interno. Las emociones son generadas por el sistema límbico, que es una unidad funcional que se encuentra en las capas más profundas del cerebro y está constituido por un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje, la atención y la memoria. Las emociones tienen unas características específicas, que son las siguientes. Son unos procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. Sirven para la supervivencia. Facilitan el aprendizaje, ya que posibilitan el grabar datos en memoria. No se procesan a nivel cognitivo, sino que son automáticas e instintivas. Una característica esencial es que pueden aparecer sin que se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrar qué es lo que ha motivado la emoción. Y por último, y muy importante, son temporales. Tienen una duración limitada en el tiempo. Hay un consenso más o menos general de que hay 5 emociones básicas. Estas son: el enfado, que es una respuesta a una situación o hecho que no nos gusta o nos hiere. El miedo, que es una sensación desagradable que nos recorre todo el cuerpo y que es la respuesta ante un peligro. Felicidad, es un bienestar emocional que surge cuando se tiene lo que se desea y se disfruta. Amor, se puede definir como el afecto que se siente por una persona, animal o cosa, o como el cuidado, atención y gusto que se pone al hacer cualquier cosa. Tristeza, es una melancolía que provoca falta de ánimo y falta de alegría. ¿Y qué es el sentimiento? Es la suma de emoción más pensamiento. Se define como la sensación física de nuestra activación emocional. Según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo, ya que se derivan del procesamiento de las emociones por el pensamiento. Un sentimiento, por tanto, se da cuando procesamos la emoción. Numerosos estudios clínicos y experimentos han mostrado la implicación de los lóbulos frontales en los sentimientos, sobre todo de una zona concreta, la corteza orbitofrontal, que es un área ubicada en la región ventral media de la corteza prefrontal. La región orbitofrontal tiene un papel muy importante en el procesamiento neuronal de las emociones, es decir, en la generación de sentimientos. La diferencia más detallada entre las emociones y los sentimientos la explico en otro vídeo de mi canal. Ahora voy a hablar de los procesos psicológicos superiores. ¿Y esto qué es? Según Vygotsky, los procesos mentales superiores son sistemas psicológicos que se desarrollan a partir de otros más básicos, compartidos con los animales. Los procesos psicológicos básicos o elementales son compartidos por muchas especies de animales y están presentes en las personas desde el nacimiento. En cambio, los procesos psicológicos superiores emergen a partir de la interacción social, además de como consecuencia natural del desarrollo cerebral. Este tipo de procesos engloban fundamentalmente la atención, la percepción y la memoria. El concepto de proceso psicológico superior es muy utilizado en la actualidad, en especial en psicología cognitiva y en las neurociencias, aunque su definición no es siempre equivalente a la de Vygotsky. En el campo de la neuropsicología se habla de procesos psicológicos superiores para hacer referencia a las funciones cerebrales que dependen de las áreas de integración del córtex. Estas áreas integran la información del resto del cerebro, permitiendo procesos de gran complejidad, como el lenguaje o el razonamiento. No existe un consenso claro en torno al número de procesos psicológicos superiores que existen,
si bien se suelen incluir dentro de este concepto las gnosias, las praxias, el lenguaje y las funciones ejecutivas como el razonamiento y la inhibición. Voy a definir cada una de ellas. Las gnosias se definen como la habilidad para reconocer y dar significado a aquello que percibimos. Depende de la memoria y de los sentidos, por lo que podemos hablar de gnosias visuales, auditivas, olfativas, gustativas o táctiles. Estas son las gnosias simples, mediante las cuales otorgamos sentido de forma directa a la estimulación externa. Por otra parte, también existen las gnosias complejas, que combinan la información de los sentidos con otras funciones cerebrales, dando lugar a la percepción del propio cuerpo o a la orientación visoespacial. Las praxias, que es cuando ejecutamos una conducta motora bajo control voluntario con el objetivo de alcanzar una meta que estamos llevando a cabo, generalmente programas motores ya aprendidos. Los trastornos en estas funciones son denominados apraxias. Las praxias se dividen en tres tipos. Visoconstructivas, que es utilizar distintos elementos para crear un conjunto, como un dibujo. Ideomotoras o ideomotrices, que es reconocer y llevar a cabo gestos simples, por ejemplo, saludar con la mano. E ideacionales o ideatorias, que es utilizar una secuencia de movimientos con un significado concreto. La atención puede ser considerada un proceso mental básico o uno superior en función de la complejidad de la tarea y de si se da o no un control voluntario. Se define como la capacidad para focalizar los recursos cognitivos en estímulos determinados y está mediada por los procesos de alerta y por la percepción. Entre los tipos de atención que podríamos considerar procesos psicológicos superiores, cabe destacar la atención selectiva, la sostenida y la dividida. La atención selectiva es la aptitud para focalizarse en un único estímulo. La sostenida consiste en prestar atención durante un periodo de tiempo prolongado y la dividida permite alternar el foco de atención entre varios estímulos. La toma de decisiones es la capacidad para escoger el plan de acción más adecuado entre los que tenemos disponibles. Esta habilidad incluye el análisis detallado de las opciones y de sus posibles consecuencias, así como la comparación de las alternativas. Se engloba la toma de decisiones dentro de las funciones ejecutivas, como el razonamiento, la planificación o la inhibición. Las funciones ejecutivas son procesos cerebrales complejos que nos permiten alcanzar metas y maximizar nuestra adaptación al entorno mediante la supervisión de la conducta voluntaria. El razonamiento. Podemos definir el razonamiento como el proceso mediante el cual extraemos conclusiones, hacemos inferencias y establecemos relaciones abstractas entre conceptos. Puede ser inductivo, cuando usamos casos individuales para llegar a una regla general, deductivo, que es extraer conclusiones de la regla general, o abductivo, que es hacer la inferencia más sencilla posible. La planificación. Mediante la planificación no solo creamos planes para lograr nuestros objetivos, sino que también permite el propio establecimiento de metas. Además, la planificación está fuertemente implicada en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. La inhibición. Cuando hablamos de procesos psicológicos superiores, el término inhibición hace referencia a la capacidad de ignorar estímulos irrelevantes o bien de refrenar impulsos inadecuados en un contexto determinado. La inhibición cerebral parece estar alterada en distintos trastornos psicológicos, por ejemplo, en la esquizofrenia y el TDA. Ahora me voy a centrar en el último de los procesos psicológicos superiores, otra de las maravillas del sistema psíquico, el lenguaje y las figuras retóricas, que son la esencia de la comunicación y el desarrollo humano. El lenguaje
es un proceso psicológico fundamental porque facilita otras funciones cognitivas y media en muchos tipos de aprendizaje. Para el desarrollo del lenguaje se requiere la función simbólica, es decir, la capacidad de representar ideas mediante símbolos y de comprenderlos, en caso de que hayan sido creados por otras personas. Dentro de este proceso mental superior encontramos capacidades diversas, como la expresión o la discriminación de fonemas y letras. Nuestro lenguaje es una actividad de rango superior que comparte muchas características con otras actividades o procesos psicológicos, como la memoria o el pensamiento. Se podría definir como una capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. El lenguaje humano es un instrumento clave de la comunicación y del desarrollo. Un detalle a tener en cuenta es que el lenguaje nos permite comunicar las experiencias o la representación de las experiencias, pero nunca es la experiencia misma. Cada palabra puede tener varios significados dependiendo de la persona que la diga o la que escuche, ya que las personas asignan diferentes significados a las palabras debido a sus diferentes experiencias. Los significados tienen otra cualidad muy interesante, que es que pueden generar alteraciones físicas. Por ejemplo, si hablamos de una comida sabrosa con los amigos, el pensamiento y el lenguaje no son la comida, son una representación simbólica y una expresión de la comida, pero solo hablar de ello puede hacernos salivar como si estuviéramos delante de la comida. La relación que existe entre los significados de las palabras y la aparición de las respuestas físicas motivadas por estos significados es una cualidad muy interesante del lenguaje. Otra de las características de la comunicación humana es que el lenguaje no es algo lineal, sino que tiene multitud de figuras retóricas que le dan una complejidad y capacidad de expresión asombrosa. La capacidad del sistema psíquico de generar estas complejas formas de comunicación, de poder comunicarlas y expresarlas, y sobre todo de poder descifrarlas y comprenderlas al escucharlas, es algo extraordinario. ¿Qué son las figuras retóricas? Las figuras retóricas son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, lo que supone una cualidad extraordinaria del lenguaje. Las figuras retóricas son típicas del discurso literario y sus distintos géneros, por ejemplo la poesía, narrativa, ensayo o drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, estas figuras no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso algunas de ellas están ya asimiladas a este en ciertas expresiones o giros. La elección de las figuras retóricas adecuadas a cada momento la realiza el sistema psíquico y en muchas ocasiones de forma inconsciente para nosotros. Voy a enumerarlas, porque creo que es interesante conocerlas, aunque en muchas ocasiones, como ya he dicho anteriormente, las utilizamos de forma inconsciente, como forma de potenciar la comunicación o dotarla de algún contenido emocional. Son las siguientes: metáfora, símil, metonimia, sinécdoque, anáfora, prosopopeya, epíteto, alegoría, aliteración, hipérbaton, ironía, paradoja, oxímoron, onomatopeya, sinestesia, pleonasmo, perífrasis, etopeya, prosopografía, polisíndeton, elipsis, antítesis, asíndeton, descripción, calambur, apóstrofe, gradación, retruécano y el quiasmo. Explicar cada una de ellas sería muy extenso para un vídeo divulgativo, pero aquí las enumero para que todo el mundo sepa que el lenguaje tiene multitud de recursos, modalidades y figuras que nos permite la comunicación en todos sus niveles,
científico, emocional, literario, poético, etc. El lenguaje nos proporciona una capacidad única, que es poder verbalizar conceptos abstractos y emocionales, como el amor, el miedo o el infinito, entre otros, y que cuando somos capaces de traducirlos a palabras, cobran sentido, se pueden entender y comunicar, dándoles el énfasis o la forma deseada gracias a las figuras retóricas. Una maravilla. He grabado esta serie de vídeos para que sirvan como una introducción al funcionamiento psicológico de nuestro cerebro, a cómo procesa y a los mecanismos que utiliza para ello. Y espero que sirvan de motivación para todas aquellas personas que quieran profundizar en el estudio de esta estructura fascinante y poco conocida que es el sistema psíquico. En esta serie de 7 vídeos he intentado sintetizar aquellos mecanismos que considero más importantes para su comprensión. En total, he explicado unos 30 conceptos, leyes o principios, aunque hay más de los que no he hablado, y seguro que hay muchos más que todavía no se han descubierto. Animo a todo el mundo a que estudie en profundidad todos estos mecanismos del funcionamiento del sistema psíquico. Comprender cómo funciona nos permitirá gestionarnos mejor a nosotros mismos y a los demás, y de esta forma tendremos más salud psicológica, conseguiremos un mayor bienestar y tendremos una mejor calidad de vida.